Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro programa de Proyecto Federal, emisión 569 que vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy, hablando de actualidad económica, de salud, todos los temas que son de tu interés en este Ya Tu programa. Hola, Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a todos ustedes nuevamente acá en Proyecto Federal? Mencionaste, ¿no? Número 569. Bueno, acá vamos a sacar la cuenta. ¿Cuántos años de trayectoria tiene este programa? Sí, vamos a desarrollar distintos temas. En este veranito que parece que arrancó caliente, y arrancó caliente por la agenda política, arrancó caliente por la agenda económica. Agenda económica, a ver, un gobierno con alto nivel de endeudamiento. Un gobierno donde de alguna manera comenzó este veranito con la reunión de los 4 referentes de la mesa chica en economía y donde dicen que los salarios no se pueden actualizar más de un 15% porque la pauta va a ser del 15%, donde no se aplica la cláusula gatillo y el interrogante es, los economistas ortodoxos no le creen, los economistas heterodoxos no le creen. Si no se da la pauta del 15% y se da el 19%, ¿por qué mi salario va a tener que estar por debajo de esa pauta? Bueno, esto lo vamos a tratar de alguna manera de dilucidar en el programa el día de hoy. Hoy nos acompaña un referente de una cámara empresaria vinculado con la industria de las manufacturas de cuero y afines, donde los indicadores son bastante contundentes. Por un lado aumentaron fuertemente las importaciones, por otro lado creo, nos va a corroborar él, se incrementó la importación en 16 millones de unidades. Vamos a ver si es así este dato, que provisto por la misma Cámara, y en definitiva cayeron las ventas, cayeron las exportaciones, en definitiva menos valor agregado argentino. Este tema de la sustitución de valor agregado, de mano de obra argentina por mano de obra de otros países. Si es en términos de intercambio donde uno cede, exporta valor agregado, importa valor agregado, la ecuación se da. Pero ¿qué pasa si permanentemente exportamos valor agregado? Le vamos a preguntar también, vamos a presentar los nombres. Se encuentra Ariel Aguilar, presidente de la Cámara Industrial de Manufacturas de Cueros y Afines. Después el economista Sergio Chousa, del Observatorio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, ¿qué es lo que pasa en materia de inflación? Ya lo presenté, el tema del endeudamiento, esta encrucijada del gobierno que apunta todas las miras, todos los fusiles están apuntando a ajustar el gasto, y en este ajuste del gasto parece que la variable que viene más a mano es a través del salario, a través de los despidos y de pronto a través de las jubilaciones, como lo planteamos el año pasado. En definitiva, ¿qué es lo que está pasando? Si hay mayor productividad, hay mayores ingresos, o hay algunos sectores de la economía que crecen y los demás no están creciendo. Pero tendría que haber comenzado por las damas, ¿sí? Tendría que haber comenzado por las damas, y hoy nos acompaña Carolina Suárez, periodista, especialista en consumo. Ustedes la habrán visto en muchísimos programas de televisión, en muchísimos canales, televisión y radio, y realmente conoce lo que pasa en el día a día del consumo. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora en las vacaciones? ¿Qué es lo que está pasando con los consumidores ante la inflación? ¿Cuál es la respuesta? Se están volcando a las segundas marcas, que en definitiva pueden ser nuevas primeras marcas o estrategias de marca que tiene principalmente los grandes retailers para decir, bueno, tengo una estrategia de precios con la marca 1 y una estrategia de precios con la marca 2. ¿Y qué es lo que hace el consumidor con esto?
si el consumidor realmente, ante los distintos escenarios que generan inflación, está buscando distintas alternativas. Si de pronto pregunta más, si de pronto la compra por impulso disminuyó, todo esto lo vamos a ver acá con Carolina Suárez. Pero, si te parece, ya presentamos los invitados, pero nos falta presentar la última parte del programa, que es un tema también muy sensible, muy serio, vinculado a la salud. Exactamente, es un tema que, bueno, obviamente, un dato que se dio a conocer hace muy pocos días atrás, tiene que ver con el HIV. Por un lado vamos a hablar sobre la alerta por los faltantes de medicamentos. En el país se estiman actualmente que hay 120.000 personas con HIV y 70.000 no tienen cobertura. Es increíble la cantidad de números. Pero ¿saben cuál es lo más grave? Que Argentina, en toda Latinoamérica, está en el primer puesto de personas que mayor contagio anualmente están teniendo estos últimos años. Es un tema llamativo, es un tema realmente llamativo, desde el punto de vista de donde lo miremos. Lo vamos a estar dialogando con Kurt Frieder, el expresidente de la Fundación Huésped, que está aquí en nuestros estudios y seguramente nos va a traer datos muy precisos. Bueno, comenzamos con, en el día a día, lo que te pasa a vos, y comenzamos así con las damas, con Carolina Suárez, especialista en consumo. A ver, ¿qué pasa con el consumidor? ¿Sí? Si yo hago la definición clásica sería quién compra, quién paga, quién decide y quién usa, y la mujer es más racional en la compra. Bueno, la mujer es la que sigue teniendo la voz cantante a la hora de hacer las compras en todo sentido, ¿no? No solamente la compra del supermercado, que uno es lo que piensa primero, sino compra para el hombre, compra para los hijos. Y eso se ve reflejado en números reales, por ejemplo, cuando ves cada edición de el Black Friday o el Cyber Monday y ves cuál es el sector que más compra. Después le sigue claramente en ese sentido, este tipo de compras, lo que son los millennials, porque estamos acostumbrados a usar este tipo de plataformas. Sí. Pero la mujer, sin importar cuál sea la plataforma, es la que termina buscando las opciones más convenientes. Hablabas al principio de las segundas marcas. Las segundas marcas vinieron para quedarse allá por mediados de 2016 y ya están totalmente establecidas, y esto lo entendieron muy claramente las grandes cadenas de supermercados. Fíjate que empezaron con las marcas propias para lograr fidelidad, pero principalmente preocupadas porque había mermado el consumo y se había ido directamente a lo que tiene que ver con el consumo mayorista. Cuando estuve visitándolos la otra vez le decía que 4 de cada 10 familias compraban mayorista. Bueno, las estadísticas a nivel nacional dan que ya 5 de cada 10 familias, o sea, 5 de cada 10 es prácticamente la mitad. Tiempo, o sea, en muy poco tiempo, sí, sí. Justamente hablamos siempre de lo mismo, ¿no? Sí. Aquel que tiene la posibilidad económica de hacerlo, aquel que tiene un lugar, un espacio físico para poder guardar todo lo que hace en cuanto a las compras, trasladarlo, pero evidentemente hay mucha diferencia sobre productos que hacen a la vida útil, mediano y corto plazo, en todo lo que es la compra habitual, ¿no? Hablamos de enseres, hablamos de alimentos y bebidas, hablamos de artículos de limpieza y de uso personal. Por eso la gente va por ese canal y las cadenas de supermercado lo han entendido, claro, y salieron fuerte a jugar, ¿no? Cada una con promociones que ahora se entiende que no son tanto como el año pasado, falsas, si se puede decir de alguna forma, en el sentido de que hay más críticas. Hoy las redes sociales hace que cualquier ciudadano pueda exponer su descontento y dejar en evidencia si hay alguna situación que se da, por ejemplo, en cuanto a la publicidad engañosa, esto que veíamos muy seguido, ¿no? Pese a todo eso, continúan, siguen. ¿Precios Cuidados sigue estando? Precios Cuidados se renueva cada 4 meses. La última actualización fue del pasado 6, empezó el 7 de enero, sigue hasta el mes de mayo. Tuvo un porcentaje de aumento del 1.76%. Lo que tenés son unos 50 nuevos productos, así que estamos en los 436 productos, claro, en la última 50 nuevos que son segundas marcas. No, hay de todo, hay primeras marcas, segundas marcas, pero el tema básicamente son los rubros en los que se ha asignado. Estamos muy cerca de comenzar las clases, entonces se vieron más artículos de librería. Ahora, artículos ligados a lo que tiene que ver con la canasta escolar. Sí. Pero algo muy llamativo cuando empezás a ver el listado pormenorizado es que no hay ningún cuaderno, no hay ni tapa dura, ni tapa blanda, ni repuesto, que eso es básicamente lo que uno piensa cuando piensa en la canasta escolar. Claro. A veces uno piensa, ¿cómo hacen? ¿Y qué hay artículos escolares? Tenés viromes, lápices, tal vez algún juego de reglas,
es un número considerable, pero digo, es como hacer un listado muchas veces que no se termina de confeccionar correctamente. Y si seguís repasando en productos fundamentales como frutas y verduras o cortes de carne, bueno, teníamos 5, cayeron a 3, los cortes de carne que eran 5 bajaron a 2, en vez de mejorar en estos 50 nuevos productos, se vio un retroceso, ¿no? Lácteos siguen más o menos los mismos, se han establecido mucho las segundas marcas, principalmente con lo que tiene que ver con la leche, ¿no? La leche es el producto fundamental cuando uno piensa en lo que hace a la alimentación. Yo veo cuando va la gente a pagar o vamos a pagar en la caja que le preguntas el valor de esto, ¿no? Porque a veces vas con la duda y te dan otro valor distinto al que veías o que creíste tal vez ver, ¿no? Sí. Y te dicen, no, déjalo. Bueno. Eso se está viendo mucho, deja ese producto, saca eso. Por eso viste que decía recién que la gente empezó a escrachar a través de las redes sociales a los supermercados por el incumplimiento de las ofertas. Claro. Pero ahora eso mutó y empezaron los reclamos en cuanto a lo que tiene que ver con la diferencia de precios, se denomina así, de lo que es de la góndola a línea de caja. Vos vas a decir, bueno, pero ¿cuánto puede ser? ¿5 centavos? ¿10? Se han visto productos donde la diferencia es de entre un 50, 60 y hasta 100%, o sea, es muy elevado. Es una forma de que si pasa, pasa, ¿no? A ver, vos sos especialista en consumo, pero la pregunta que yo te hago es, ¿se nota menos presencia del Estado? Porque esto es presencia del Estado independiente. Vamos a otro país y por más que tenga economistas, un Ministerio de Economía ortodoxo o heterodoxo, al consumidor lo defiende. ¿Sí? Y acá en nuestro país, como el consumidor es, vos dijiste recién, si pasa, pasa. Se está ausente el Estado en este tipo de controles. Porque esto, a ver, sabemos muy bien que en otras épocas no lo hacía, no importa en qué momento, pero en otras épocas no lo hacía porque se notaba. La diferencia hoy por hoy es, a ver, ¿cuántos controlan la diferencia de precio del producto en góndola hasta la caja? Claro, ¿no? Fíjate que cuando hablas de defensa del consumidor se desprende de la Secretaría de Comercio Interior. Y al lado tenés como dos pequeñas salas. Ahí tenemos incompatibilidad de funciones porque están relacionados con una cadena grande de supermercados. Pero digo, las dos alas, por decirlo así de alguna forma, es lealtad comercial y defensa de la competencia, los cuales podrían aplicar sanciones de hasta 5 millones de pesos si ven que se reiteran estas situaciones, ¿no? Aplicar justamente la figura que hace al daño punitivo para que no se repita estas acciones por parte de los grandes comercios y no se ven que tengan que enfrentar este tipo de sanciones, porque imagínate si tuviéramos por cada situación así 5 millones de pesos durante todo este tiempo. Serían sanciones millonarias. Claro. Lo que se ve es que falta más información. Hace pocas horas se conoció la última estadística en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires relacionada al año 2017 de cuánta gente reclama en lo que hace defensa del consumidor. ¿Cuánta gente reclama? Más de 20.000 personas hicieron reclamos durante todo el año. Ahora, pensalo... 20.000 durante todo el año. Claro, 20.000 personas, no, 20.000 reclamos. Reclamos. O sea, puedo repetir yo un reclamo, son 20.000 reclamos. Exactamente. Perfecto. Ahora, pensá cuántas personas tenés en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires activas. De los que transitan de provincia de Buenos Aires y compran en Buenos Aires. No, pero limitate si querés solamente a los que habitan en la Ciudad de Buenos Aires y que tienen tal vez más de un producto financiero, que han tenido a lo largo de un año un problema con electrodomésticos, con las telco, como se las conoce, con lo que hace relación de consumo de cualquier tipo, pequeña porque no me quisieron cobrar con tarjeta de débito o grande porque no me entregaron un auto en tiempo y forma, ¿no? Todo eso se denomina relación de consumo. Creo que 20.000 es un número muy bajo y creció comparado con el año anterior un 20% y con relación hace 2 años atrás un 44%. Ahora yo te hago esta pregunta, vos tal vez no tenés la respuesta y no tenés por qué tenerla. El número es muy bajo porque la gente descree de estos organismos, entonces ¿para qué voy si total va a resultar nada? Claro, por eso hay más cantidad de reclamos. Ahora te cuento una experiencia, termina vos y te cuento una experiencia con Edesur. Por eso hay más reclamos a través de las redes sociales, el escrache tiene mayor efectividad en cuanto al tiempo, ¿no? Si tengo un problema, sé que va a pasar algo porque la empresa busca que su imagen no sea dañada. Entonces, si lo hace a través de un reclamo formal, nadie va a saber lo que sucede, ¿no? Más allá de que debería ser esa la vía de reclamo. Lo que hay que decirle a la gente es que esto funciona en realidad como las comisarías que no tienen denuncias. Si uno no reclama en el organismo donde corresponde y no hace el seguimiento, va a parecer como que todo funciona mejor. En esta estadística que te mencionaba recién, decían que las telecomunicaciones habían descendido a un segundo lugar y que los productos financieros habían pasado al primer lugar. Sí.
no creo que las telefónicas funcionen mejor, ¿no? Claramente. No. Entonces es que o desistieron o también los reclamos van por otra vía, como en este caso puede ser la ENACOM, ¿no? La ENACOM también. Pero la primera respuesta que te voy a dar es las redes sociales. En las redes es más efectivo el scratch, ¿no es cierto? Exactamente. Este tema de la cultura del scratch es sociológico y del argentino. Pero te iba a comentar este tema vinculado de Sur, porque le pasa a todos ustedes. Justo en Edesur hubo 40.000 usuarios que quedaron sin luz. Se me quemaron 4 aparatos. Yo ahora estoy haciendo el reclamo. La serie de trámites administrativos para el reclamo de los 4 aparatos y demás, mucha gente no lo puede sostener. Claro, porque hay una cuestión, no le hemos enseñado a los ciudadanos, que somos todos consumidores y usuarios, cómo hacer un correcto presupuesto o cómo hacer el paso a paso del reclamo. La empresa distribuidora no te explica cuáles son los pasos. Entonces uno llega con el presupuesto y le dicen, bueno, se lo rechazan porque no lo hizo bien, pero nunca le explicaron cómo lo tenía que hacer, no le facilitaron un modelo. Se cansa de ir porque perdiste un día, porque bueno, no te explícale un atendieron modelo de el teléfono. presupuesto para todos los usuarios, por favor. Fácilmente, lo que tienen que recordar es que cuando presentan el presupuesto, Sí. tienen que discriminar todo lo que es material de mano de obra. Y en lo que es el material, el mayor detalle. Si tenés una heladera, ¿viste el modelo que figura en el motor de la heladera? Señor. Si cambiaste todo ese detalle. Luego el detalle del trabajo que se realizó. Eso en lo que es mano de obra. Recordar que tiene que ser un profesional que, digamos, esté enmarcado dentro de la ley, es decir, que tenga algún tipo de certificación y que esté toda la información de ese profesional. La fecha también es fundamental y a quién va dirigido, es decir, si es a nombre tuyo, tu nombre, tu documento, cualquiera de estos aspectos donde quede algún dato libre va a ser caldo de cultivo para que te lo reboten, exactamente. Te queman los aparatos, te dejan sin luz, se te echa a perder la comida y te montan a ver, ¿Pero lo pagan? Eso es lo que me gustaría saber. ¿Lo pagan? Bueno, ahí realmente? hay otra cuestión. Primero uno presenta el reclamo en la empresa distribuidora, tiene un tiempo de espera y luego si no hay una respuesta, digamos, positiva en cuanto a que no se avanza, ya sea que no te responden o que te responden de manera negativa, vos podés ir al ente de control, es decir, al ENRE en este caso, hacer el reclamo, continuar el reclamo porque ya lo iniciaste y finalmente, si no se obtiene en ninguna de las dos, ir hasta el Ministerio de Energía. Mucha gente suele tener en la segunda instancia una respuesta, pero ¿sabés? La pregunta, te respondo a tu pregunta, la demora es casi de 6 meses en la práctica, para que puedas tener 6 meses, muchas veces con suerte, porque si te tocan cortes como los que se han dado entre diciembre y enero. Hasta ahora, cuando hay 37 grados ya pasa esto. Hemos tenido picos, de 250.000 usuarios, no personas. Sí, por 4. Dicen que hay que multiplicarlo el promedio por 4. Exactamente. La cantidad de medidores por 4. Sí. El comentario que quería hacerte es, uno, de alguna manera, 4 aparatos electrónicos que son caros. Pero hay mucha gente que es el ahorro de su vida. Y para que el ahorro de su vida le digan que en 6 meses se lo van a dar, que se perdió la comida, porque acá vos como especialista en consumo, el otro programa que vino Mariano Gorosdich, también dicen, bueno, ¿qué recomendás? Vos estoqueás, metés en la heladera, se te echó a perder todo. Sí, y lo que hay que explicarle a la gente que lamentablemente en lo que hace a averías, cuando se tratan de productos electrónicos, si se quemaron, puedo hacer el reclamo. Ahora, si es la comida o los medicamentos que se me perdieron porque se me echaron a perder, tengo que hacer otro tipo de trámite y por lo general ya requiero de un abogado. Entonces, esa es la cuestión de fondo, ¿no? No, pero además es un costo mayor. No existe un modelo de reclamos rápido o que me digan, bueno, está bien, usted tiene que hacer esto por averías y esto por lo que estaba dentro de la heladera. O porque muchas veces hablamos de medicamentos que tienen un costo. Mucha gente no puede acceder a eso. De pronto el que más recursos tiene puede hacerlo y el que menos recursos tiene no lo puede hacer. Ahora vamos a ampliar en instante, ¿te parece? Pero vamos a los temas económicos con Sergio Chousa, economista del Observatorio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, ¿cómo están viendo el tema de inflación? Que el gobierno quiere controlarlo, pero dice, vamos a hablar de los simpatizantes del gobierno, no la puede controlar, los números indicaron primer año 40, segundo año 24,8, no lo pueden controlar, y todo esto y seguir activando la economía vía endeudamiento. La inflación tal vez es la principal asignatura pendiente del gobierno. Hubo objetivos demasiado ambiciosos en el primer año, en el segundo año. Esos objetivos colisionaron con la posibilidad de mantener una economía vigorosa desde el plano macroeconómico. Con lo cual, el avance de los hechos, a la luz de los hechos, el avance macroeconómico en el primer y segundo año
exigieron la necesidad de barajar y dar de nuevo en función a las nuevas metas de inflación, que siguen siendo igualmente demasiado ambiciosas porque también hay un efecto manada en el cual los actores económicos empiezan a observar que hay tribulaciones en el manejo macroeconómico, hay tribulaciones en la gestión de precios minoristas y, bueno, exigen un poco más, cada uno quiere comer una cuotita superior de margen y eso complejiza el proceso en sí mismo de desinflación. Hoy en día las expectativas del mercado están en torno al 18%, previo, son medidas oficialmente por el Banco Central, previo incluso a que se diera la conferencia de prensa con el cambio de objetivos oficiales, con lo cual tendemos a pensar que, por un lado, los grandes actores de mercado, los grandes analistas de mercado, descreen de las posibilidades de cerrar 2018 con un 15% de inflación y, más aún, eso se termina transmitiendo, se termina propagando en el resto de la población que toma sus decisiones económicas en función a un criterio de, bueno, un desacierto en el primer año 2016 bastante pronunciado, un desacierto en el segundo año 2017 cerca del 40% de desfasaje bastante pronunciado, ¿por qué voy a tender a pensar que 2018 va a estar en torno a los objetivos? Eso después necesariamente se transmite al resto de decisiones económicas, tanto en la micro como en la macroeconomía. Impacta sobre la relación entre precios y salarios, poder adquisitivo de la población. Tuvimos un primer año de pérdida de poder adquisitivo bastante fuerte, en torno al 8%, un segundo año con heterogeneidades en la cual los sectores asalariados, por ahí con trabajos registrados bajo esquemas de convenio colectivo, recuperaron 2 o 3 puntitos por temas de productividad, temas de antigüedad, pero el resto de los asalariados informales, incluso los estatales, empataron con la inflación o incluso perdieron un par de puntos en 2017. Con lo cual, sí, volvemos a tener un 2018 con caída de poder adquisitivo. En el acumulado, definitivamente, en términos de poder adquisitivo, los trabajadores, el común de la población va a estar peor que hace 3 años atrás. Bien. Vamos a hacer una cosa, vamos a adelantar algunos temas con Ariel Aguilar y después profundizamos en otros temas económicos, porque me falta el tema de la deuda, el tema del costo del dinero, ¿sí? Qué es lo que está pasando en el mercado, este tema de que esta puja se está dando entre tasa de interés y tipo de cambio, donde se genera cierta inestabilidad en los mercados. Ariel Aguilar, ¿qué es lo que está pasando con la manufactura del cuero y afines? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, a título de adelanto y después lo profundizamos. No es ajeno al resto de los sectores que están sufriendo el tema de la subida de importaciones y sobre todo de la caída del consumo. Porque después discutimos los números de importaciones, como decía, después lo vemos ese tema. Pero acá puntualmente, yo escuchaba a Carolina recién, ¿no? Y por ahí uno piensa, ¿qué tenés que ver vos o los sectores productivos con los alimentos? Definitivamente todo. Absolutamente todo. ¿Por qué? La peor noticia este año que recibimos fue el aumento del transporte, por ejemplo. ¿Por qué? Porque seguimos restando poder adquisitivo al mercado interno. Si la suba de alimentos, que siempre es superior al resto de las subas, y ser economista, cuando ves en términos de inflación, lo que más sube son la parte de alimentos respecto al resto de las cosas, es lo primero que consume la gente. Entonces, si subimos las tarifas, si subimos el transporte, si subimos los alimentos y ponemos en el lugar donde planteaba Carolina, digo, ¿cuándo van a comprar una remera, un jean, una cartera, un zapato? Y en ese contexto, donde el 80% de las pequeñas y medianas empresas argentinas viven de ese mercado interno, la verdad que estamos complicados, ¿no? Si a eso le sumamos las importaciones de diferentes sectores, estamos más complicados. Bien, vamos ahora sí a un pequeño corte, ¿sí? No te vayas y continuamos acá en Proyecto Federal.